Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches, Liz. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Luis. Ok. Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a la clase de Análisis Cuantitativo 2, sección 1901. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo un día más, una hora más, lo que es el contenido, ¿verdad?, de la asignatura de Análisis Cuantitativo, de Estadística. Antes de comenzar la clase, quiero darles el siguiente mensaje. El examen, segundo examen de la clase es el día de pasado mañana, miércoles, no el día jueves, como les había dicho anteriormente. Así es que hay que irnos preparando ya para el examen, ¿verdad? Yo sé que ustedes han estado ya comenzaron a trabajar con sus tareas. ¿Cuándo es el examen? El examen sería el día miércoles, ¿verdad? A la hora de 7 a 8. Y la tarea, Liz. Con los temas, Luis. La tienen programada para el día, ¿cuándo es la tienen? Para el viernes, ¿verdad? Sí, la tarea es para el viernes. El viernes. Ahí tienen chance para terminar sus tareas, ¿verdad? Para el día viernes. El examen, Liz, disculpe. El examen es el día miércoles. ¿Por qué lo cambió, licenciado? No dijo que era para el jueves, Liz. No lo he cambiado, sino de que ahí está programado. No sé, les había dicho el jueves a ustedes, pero parece que un muchacho leyó ahí que era el día jueves, cuando realmente no era jueves. Entonces, sino que es miércoles que los exámenes programados para el área operativa. Hay el día jueves exámenes, pero para el área financiera. Entonces, Nosotros no lo podemos hacer el jueves, Liz. no podemos. No podemos porque acuérdense que no todos estudian administración, o unos están estudiando finanzas, otros están de acuerdo a las clases que llevan inclusive. Tienen examen el día jueves relacionado con algunos. Entonces, si todos lleváramos las mismas materias, no hay problema, ¿verdad? Pero aquí tenemos diferentes, bueno, todos ustedes llevan diferentes clases. Ok, pero vamos a evaluar hasta lo que es el tema que miremos el día de hoy. Voy a hacer un ejercicio el día de hoy y el día de mañana vamos a hacer otro ejercicio relacionado con el tema que tiene que ver con lo que es análisis de varianza. Ahora vamos a utilizar una distribución que se llama la distribución F de Fisher. Realmente no es complicado, ¿verdad? El tema, pero lleva un poquito de operaciones. Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer yo es que voy a desarrollar un ejercicio que desarrollé en la clase anterior y que está en el texto. Para poder explicarles lo que es el tema. Voy a anotarle lo que es el tema a ustedes. El tema se llama análisis de varianza. El tema es análisis de varianza y entre paréntesis ANOVA. Ok, ¿para qué sirva lo que es análisis de varianza? Análisis de varianza nos sirve a nosotros. El objetivo es determinar la variabilidad que existe entre conjuntos de datos determinar la variabilidad que existe entre conjuntos de datos para ver o para saber, se puede decir, para ver si los datos provienen de una misma población.
de una misma población. Imaginen ustedes que tengamos, bueno, vamos a, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, determine si los tres métodos de capacitación son igualmente efectivos. Dados los datos de producción de las muestras entre grupos, ¿verdad? Siguientes. Ok, entonces lo que vamos a tener aquí, jóvenes, es lo siguiente. Digamos que a tres grupos diferentes de personas se les aplicó, se les capacitó, ¿sí? Se les capacitó con tres métodos diferentes. Un método para cada uno de los grupos. Entonces aquí vamos a tener grupo 1 de personas, ¿verdad? Y nos dan lo que es la producción. El método número 2, que sería el método, bueno, de capacitación para el grupo 2. Y aquí nos dan lo que es la producción de la persona después de haber recibido la capacitación. Método 3. El grupo número 3. Y tenemos la producción. Ok, se supone de que después de haberse capacitado, ¿verdad? Las personas se vuelven más productivas, ¿sí? Pero ¿qué tan productivas? Bueno, entonces, dependiendo del método, va a ser de que unos métodos sean más efectivos que otros, ¿verdad? Entonces la producción en unidades o miles, bueno, en unidades, digamos, de las personas, tenemos una persona con un nivel de 15 de producción, 18, 19, 22, 11. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personas. Y la producción por persona fueron estas, ¿verdad? De unidades, digamos. En total, han producido 85 unidades. El otro grupo que fue capacitado con el método número 2 produjo 22, 27, 18, 21, 17. En total vamos a tener 105 unidades producidas por todos, ¿verdad? Por las 5 personas. Y el último grupo que tenemos aquí, estos produjeron 18 unidades, estos produjeron 24 unidades. Bueno, perdón, este produjo 18, la otra persona produjo 24, la otra persona produjo 19, la otra 16, la otra 22 y el último 15. En total tenemos 114 unidades producidas. Aquí miramos que este método, por ejemplo, como que fue un poco más efectivo, porque en esta muestra produce más, pero que tenemos más acá, ¿verdad? Más personas. Bueno, resulta, jóvenes, de que queremos saber si los tres métodos N1 igual a, perdón, N1 igual a 5, igual a N2 que igual a 5 personas, y aquí N3 igual a 6. Si los tres métodos son igualmente efectivos o no.
considerando esos datos. Ok, entonces, lo que es análisis de varianza, como la misma frase o el mismo nombre, ¿verdad? O el tema lo indica, lo que se hace es un análisis para determinar la varianza que existe entre los tres conjuntos de datos, o la variabilidad, en otras palabras, que es lo mismo, ¿verdad? Si la variabilidad de los datos es mínima o es bien pequeña, lo que tenemos es que al final nosotros vamos a tener en promedio, se puede decir, valores similares para cada uno de los conjuntos de los datos. Y si tenemos promedios similares, posiblemente el conjunto de cada uno de los conjuntos proviene, se puede decir, o estas muestras provienen de la misma población. ¿Sí? Pero si hay demasiada variabilidad entre los datos, ¿sí? Entonces, lo que significa es que las muestras provienen de diferentes poblaciones. Ese es en sí el objetivo del análisis de varianza. Ver si diferentes conjuntos de datos provienen de una misma población o diferente población. En este caso, nosotros estamos hablando, digamos, de ver si tres métodos son igualmente efectivos. Bueno, si nosotros analizamos los datos que están representados aquí, ¿sí? O los que están indicados aquí representan la producción, los niveles de producción. Si el promedio es igual para los tres, se puede decir, para las tres o similares, ¿verdad? Si es igual, considerando que sea igual en la misma población, entonces estamos hablando de que los métodos son igualmente efectivos. O si los promedios son similares, ¿verdad? Porque al desarrollar la prueba de hipótesis, nosotros vamos a considerar de que los promedios son iguales, o en otras palabras, que la variabilidad de los datos es mínima, o no existe variabilidad, ¿verdad? Y consideraríamos en caso que la varianza es igual para todos los conjuntos de los datos, para las poblaciones, ¿sí? De cada uno de los conjuntos de los datos. Entonces, si nosotros tenemos varianzas iguales y promedios iguales, estaríamos hablando de que la población, no sé si me escuchan, jóvenes. No, Lick. No le escucha. Me cayó una llamada aquí. Que la población contiene a los tres conjuntos, o sea, trata de la misma población. Dejó de compartir, Lick, también. Contéstale, ¿qué tal que sea una emergencia? Ok, ya fue la llamada. Bueno, pero me dejó al revés, más bien el celular. Okay. Entonces lo que hay que ver aquí es determinar si los promedios son diferentes. Bueno, en las muestras los promedios no van a salir diferentes, ¿verdad? Si coinciden ahí es que, bueno, vamos a tener una alta probabilidad, se puede decir, de que nosotros aceptemos la hipótesis nula. Porque lo primero que vamos a hacer es plantear la hipótesis nula como que los promedios son iguales. Entonces, si los promedios de la muestra nos salen igual, entonces vamos posiblemente, prácticamente estaríamos aceptando la hipótesis nula. Ok, entonces lo que tenemos aquí es esto. Ok, ¿cómo nosotros vamos a determinar, jóvenes, lo que es, cómo vamos a desarrollar la prueba de hipótesis y cuál va a ser el estadístico que vamos a utilizar? Bueno, el estadístico que vamos a utilizar, jóvenes, se llama el estadístico F, el estadístico Fisher. Este viene de Fisher, la palabra Fisher, que fue el estadístico, ¿verdad? El matemático que desarrolló lo que es la distribución F. Y F va a ser igual a lo que es sigma B al cuadrado. Este gorrito significa estimación sobre sigma W al cuadrado, donde sigma B al cuadrado es igual a lo que es la primera estimación
de la varianza de la población. Y si no, W al cuadrado, bonito, va a ser la estimación número 2 de la varianza de la población. Ok, esta estimación le vamos a llamar varianza entre muestras o columnas. Entre columnas. Y esta estimación le vamos a llamar varianza dentro de columnas. Varianza entre columnas y varianza dentro de columnas. ¿Cómo así? Por ejemplo, la primera está relacionada más que todo con la variabilidad que existe entre las medias, ya vamos a calcular las medias de cada uno de los conjuntos o muestras con respecto al promedio general, ¿sí? De todos los datos, que tanto varían las medias con respecto al promedio general. Y la segunda está relacionada con la varianza interna que existe, ¿verdad? Entre cada uno de los conjuntos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener dos estimaciones de la varianza de la población. ¿De cuál población? De la que supuestamente para nosotros, ¿verdad? Un supuesto, contiene a los tres conjuntos de datos, considerando de que los promedios sean iguales, así como nosotros lo vamos a plantear en la hipótesis nula. Entonces, vamos a calcular dos estimaciones de la población. De la población que supuestamente contiene a estos conjuntos de datos. Una estimación va a estar dada por la variabilidad que existe entre las medias de cada uno de los conjuntos de datos, las medias, con respecto al promedio total, y la otra relacionada con la variabilidad que hay, ¿verdad? La varianza interna, ¿verdad? O la variabilidad entre los datos, ¿verdad? ¿Sí? De cada una de las muestras. Una varianza interna, así lo podemos decir, entre los datos. La primera es entre las muestras, o entre los promedios de las muestras, y el promedio total, y el otro entre, ¿sí? Lo que son cada uno de los datos con respecto al promedio de las muestras, o el promedio de sus muestras. Una varianza interna. Ok, entonces vamos a calcular esas dos varianzas ahorita. Para calcular la primera vamos a utilizar la siguiente formulita. La primera estimación, ya les dije, ¿verdad? Que era esta, cima gorrito. Y esta va a estar dada por, así como les aparece en el texto. La vamos a anotar acá. La tengo anotada. Va a ser igual a la sumatoria de n sub j por x sub j barra menos x w barra al cuadrado, todo dividido por k menos 1, donde n sub j es igual al tamaño de la muestra de cada muestra, k sub j barra es igual al promedio de cada muestra xw al cuadrado, xw barra es igual al promedio total o la gran media. Sí, K es el número de muestras.
¿Ok? Entonces, en caso de la primera estimación de la varianza de la población, utilizamos esta formulita. Tenemos que caer en este caso, aquí vamos a tener los datos. Hay que calcular los datos en algunos casos, ¿verdad? Sí, ahora vamos a subir los videos ahí, no hay problema. En algunos casos vamos a calcular. En otros casos solamente vamos a copiar los datos. Por ejemplo, aquí, acá, si ustedes se fijan, nosotros tenemos 3 muestras. Tenemos 3 muestras. Entonces, cada va a ser igual a 3. Tenemos que N sub J, N1, N2 y N3 van a representar N sub J, que va a ser igual a esta parte de acá, ¿verdad? Los tamaños de cada muestra, donde J es igual a 1, 2, 3, de acuerdo a la cantidad de muestras que tenemos. Entonces, N1, que es la cantidad de datos por muestra, aquí tenemos 5 datos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. N2 tiene 1, 2, 3, 4, 5 también. Y N3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tener 5, 5 y 6. ¿Ok? Luego, vamos a tener aquí de que calcular los promedios de cada una de las muestras. Calculemos entonces los promedios de cada muestra. Aquí lo vamos a hacer porque como tenemos lo que es ya los totales acá, ¿verdad? X1 va a ser igual a 85 sobre 5. Y eso nos da un valor. X2 va a ser igual a 105 sobre 5. Mire, N es igual a 5, ¿verdad? Y el promedio aquí, que sería X3, va a ser igual a 114 sobre 6. Porque N es igual a 6. 85 entre 5, todos saben que es 17, ¿verdad? 105 entre 5 es igual a 21. Y 114 entre 6 es igual a ¿cuánto? 19, Lick. 19. Sí. Ok, 19. Entonces, X1 es igual a 17, promedio. X2 promedio es igual a 21. Y X3, 19. Ok, entonces ya tenemos los datos, ¿verdad? Que necesitamos para poder desarrollar. Ah, el promedio, el gran promedio. O la gran media, como aparece en el texto. El promedio es igual a la sumatoria de todos los datos entre la cantidad total de datos. Calcularlo está sencillo, ¿verdad? Porque aquí, si ustedes se fijan, ya tenemos la sumatoria. ¿Sí? De los datos acá, ¿verdad? De cada valor de cada observación. Entonces, vamos a sumar estos valores y lo vamos a dividir entre la cantidad total de datos. Entonces, aquí tenemos 85 observaciones u 85 unidades, ¿verdad? Más 105 unidades, más 114, que sería lo entre el total de datos que tenemos, donde n total jóvenes, vamos a colocarlo aquí, va a ser igual a la suma. 5 más 5, 10 más 6, nos queda 16. Trae 16. Y XW barra va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos da esta parte de aquí? 19. 19.
Bueno, voy a tomar el dato de acá. Le va a dar 19. Una forma de ser es sumar todos los datos, ¿verdad? Pero ya tenemos sumado aquí, este de aquí, ya sumamos este de acá. Bueno, ahora luego tenemos ya todo para poder determinar la primera estimación de la varianza de la población. Lick, disculpe, ¿de dónde salió el 16? Hola, ¿me escuchan? Sí, disculpe, Lick, ¿de dónde salió el 16? ¿Cuál? ¿De la No le fórmula escucho anterior muy bien. que acaba de hacer? Sí, de la fórmula anterior que acaba de hacer, ¿de dónde sale el 16? Este de aquí. ¿Sí? ¿El Esta es la 16? sumatoria de todos los datos. Estos valores de 85, 105 y 114 son los datos, la sumatoria de los datos. Estos datos que están aquí, que son la sumatoria aquí. Es que estamos aprovechando que aquí tenemos las sumatorias para sumarlos, todos los datos, y dividir entre la cantidad de datos, ¿verdad? Que tenemos que son ¿cuántos? Son 16. Ah, ok. Ese es el promedio total, el gran promedio. ¿Verdad? ¿Cuántos datos tiene en total? 16. Sume todos los datos, los valores, ¿verdad? Los valores de cada dato, que son las observaciones, y lo divide entre la cantidad, ¿verdad? Como que tuviese usted 16 niños, ¿verdad? Con las edades. Sume todas las edades de los niños y lo divide entre 16 niños. Y le da el promedio de edades, que en este caso 19 años, por decir algo. Pero en este caso el promedio de la producción total sería de 19 unidades, ¿verdad? Estamos hablando de producción. Ahora, aquí lo que tenemos es que vamos a utilizar la fórmula para determinar lo que es la primera estimación de la varianza de la población. Y la fórmula va a ser, es la que tenemos acá, ¿verdad? Los datos. Vamos a tener aquí que esto va a ser igual a... Aquí nos debe sumar las multiplicaciones de los tamaños de la muestra por las diferencias acá, ¿verdad? Del promedio de cada muestra con respecto al promedio total. Entonces, primero, el primer tamaño de la muestra es 5 por el primer promedio, que es 17, menos el promedio total, menos el promedio total, al cuadrado, más, de nuevo, con J igual a 2 ahora, ¿verdad? La segunda muestra, vamos a tener de que N2 va a ser igual a 5 unidades por lo que es el promedio 2, que es 21, menos el promedio general, que es 19, más el siguiente promedio, la siguiente tamaño de muestra, que sería 6 datos, ¿verdad? Por lo que es el promedio 3, que es 19, menos el promedio general al cuadrado. Todo esto dividido por K menos 1, donde K es igual a 3 muestras. Si ustedes se fijan aquí, esto nos va a quedar 0, ¿verdad? Porque 19 menos 19 nos da 0. Esta parte de aquí va a ser igual a 0. Luego aquí, sigma b al cuadrado va a ser igual a 5, que multiplica 17 menos 19, nos queda 2 al cuadrado. Más 5 por 21 menos 19 nos queda 2 al cuadrado. Esta parte de aquí es 0, ¿verdad? Todo dividido por 3 menos 1 nos queda 2. Y esto va a ser igual a 5 por 4 más 5 por 4, ¿verdad? Nos queda 40 sobre 2
donde tenemos que sigma b al cuadrado es igual a 20. Como es la varianza, ¿verdad? Que es un dato que está siendo elevado al cuadrado. Entonces, estamos hablando de unidades cuadradas. Pero lo vamos a hacer simplemente así, como 20. Acuerden que estamos hablando que son unidades de los datos, ¿verdad? Unidades producidas por cada una de las personas. Ahora, esta es la primera estimación, ¿verdad? Estimación número 1. Número 1 de la varianza de la población. ¿Ok? Luego, vamos a calcular ahora lo que es la segunda estimación de la varianza de la población. Para calcular la segunda estimación de la varianza de la población, ¿sí? Vamos a colocar aquí estimación número 1. Ahora vamos a calcular lo que es la segunda estimación de la varianza de la población. Y la segunda estimación de la varianza de la población le llamamos sigma W. Gorrito acá, ¿verdad? Al cuadrado. Esto va a ser igual. Les voy a dar ahorita lo que es la fórmula. Esto va a ser igual a lo que es la sumatoria de n sub j menos 1 bueno, aquí he dividido una sola división sobre n total menos k, n total menos k, por s sub j al cuadrado. Donde, bueno, n sub j ya sabemos, ¿verdad? Que son los tamaños de las muestras. Nt es igual, ya también, que es igual al total de datos. Aquí creo que lo hubiese puesto aquí, ¿verdad? El de datos. Total de observaciones. Ok. Y lo que es S sub j al cuadrado, que sería esta parte de acá, representa la varianza de cada muestra. O sea, en otras palabras, para calcular lo que es la segunda estimación de la varianza de la población, necesitamos hacer la sumatoria de la diferencia de los tamaños de cada una de las muestras menos 1, ¿verdad? Sobre el total de datos menos la cantidad de muestras, ya sabemos que es la cantidad de muestras, por la multiplicación de la varianza de ¿qué? De las muestras. Ahora bien, yo tengo una formulita que es simplificada, donde no hay necesidad de calcular
las varianzas de cada una de las muestras. Y la formulita es la siguiente. Esto va a ser igual a sumatoria de x sub j menos x sub j al cuadrado sobre nt menos k, donde x sub j es el valor de cada dato. ¿Sí? Ok, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Miren, ¿qué es lo que necesitamos aquí para utilizar esta formulita? Bueno, esta es la estimación número 2 ya, ¿verdad? Pero bueno, aquí no más que chance de colocar, tal vez en verde. Estimación número 2. La varianza de la población. Ok. Entonces podemos utilizar cualquiera, esta fórmula o esta, ¿verdad? Si utilizamos la segunda fórmula, o sea, la sumatoria de x sub j menos x sub j barra al cuadrado sobre n total menos k, lo que hay que hacer aquí es que cada valor de x para cada una de las muestras le vamos a restar el promedio de dichas muestras o su promedio correspondientes. Lo le damos al cuadrado, ¿sí? Sumamos esas diferencias cuadráticas, luego vamos a dividir todo por el total de datos menos la cantidad de muestras. En el total, en este caso, sería 16 datos. Tenemos que hay 3 muestras, entonces por lo tanto cada va a ser igual a 3. Luego aquí vamos a tener lo siguiente, vamos a necesitar los datos ahora. Todos los datos. Y los promedios. Cada dato va a restar a los promedios. Entonces, aquí vamos a tener de que sigma w al cuadrado va a ser igual a, vamos a tener aquí, voy a comenzar acá, miren, en la parte superior. Cada uno de estos datos, jóvenes, va a restar a su promedio. Eso lo vamos a hacer por muestras, ¿verdad? O por columnas. 15 menos 17 al cuadrado. Más el siguiente dato, 18 menos 17 al cuadrado. Más el siguiente dato que es 19 menos 17 al cuadrado. Más el siguiente dato que es 22 menos el promedio elevado al cuadrado. Más el último dato que sería 11 menos 17 elevado al cuadrado. Ahora, este es la primera, esta parte de arriba, pero solamente considerando la primera que muestra. Nos vamos a la segunda ahora y lo vamos a sumar. Más 22 menos 21
más 27 menos 21 más 18 menos 21 más 21 menos 21. Bueno, aquí esto es al cuadrado, ¿verdad? Y el último es 17 menos 21 al cuadrado. Ahora, más bueno, aquí no hubiera colocado esta línea acá, pero sí acá. Vamos a colocarle esta línea. Esta línea sigue acá, ¿verdad? Aquí vamos a colocar aquí puntos suspensivos. Ahora, más lo mismo con la última. 18 menos 19 al cuadrado. Más 24 menos 19 al cuadrado. Más 19 menos 19 al cuadrado. Más 16 menos 19 al cuadrado. Más 22 menos 19 al cuadrado. Bueno, quería que me quedara aquí, pero aquí lo voy a colocar. Más 15 menos 19 al cuadrado. Ok, ahora todo esto dividido. Esta es la suma, ¿verdad? Porque esta debe ser una sola. Esta es una sola. Todos estos números hay que sumarlos. Colocar una línea acá que se guíe. ¿Verdad? Bueno, esta es la misma. Bien, esta sería la primera línea, segunda. Aquí viene la línea, pero está bien. Todo esto dividido por N total menos K. Esta sería la línea de la división. La línea gruesa. Ok. Sumamos todo esto de acá y lo dividimos entre N total, que sería 16 datos, menos K, que sería 3 muestras. N total, 16 datos, menos K, que es 3 muestras. De esa manera nosotros tenemos que sigma W al cuadrado va a ser igual a, vamos a tomar el dato de acá, $14.77. Esta es la segunda estimación, ¿verdad? De la varianza de la población. Recuerden que esta es la varianza de la población, ¿verdad? Y esta es estimación. Este chonguito, este gorrito, significa estimación. ¿Ok? Luego, vamos a tener nosotros de que F va a ser igual a la relación que existe entre sigma B al cuadrado sobre sigma W al cuadrado. En la parte de arriba nos había dado 20, que es la primera estimación, sobre la segunda estimación, que es 14.77. Y esto nos va a dar igual a un valor de 1.354. Este valor es el estadístico de prueba. Estadístico de prueba. Que lo vamos a utilizar en el paso número 4. Estadístico de prueba para utilizarlo en el paso número 4. Ahora, ya calculado lo que es el estadístico de prueba, jóvenes,
vamos a calcular, vamos a desarrollar la prueba de hipótesis. Donde tenemos que el primer paso es H sub 0. Como queremos determinar si los tres métodos son igualmente efectivos, entonces consideramos que los promedios de la producción para las tres muestras, para las tres poblaciones, mejor dicho, ¿verdad? Sea el mismo. Que el promedio 1 sea igual al promedio 2, igual al promedio 3. ¿Sí? De producción, ¿verdad? Promedio de producción. Para las tres poblaciones, los tres conjuntos de datos, así como que término general. Y vamos a tener que H sub A es que U1, U2 y U3, no todos promedios son iguales. ¿Verdad? Pueden ser que sean diferentes los tres o que uno de ellos sea diferente, ¿verdad? Entonces no son iguales, no son igualmente efectivos entonces, ¿verdad? Los métodos. Porque la producción no es, para los tres conjuntos de datos no es la misma. Paso número 2, vamos a utilizar lo que es la distribución feature. Para utilizar la distribución feature, jóvenes, es una campanita que parece la distribución chi cuadrado. Este es para lo que es la zona de rechazo de aceptación. ¿Qué es lo que necesitamos para poder determinar AFC? Perdón, aquí vamos a necesitar dos cosas. Lo que son los grados de libertad en el numerador y vamos a necesitar los grados de libertad en el denominador. ¿Sí? Grados de libertad. Ok, miren, la tabla que vamos a utilizar va a ser la tabla AT-20. Bueno, no, sí, AT-20. Ok, ¿cómo determinamos los grados de libertad, jóvenes? Los grados de libertad en el numerador va a estar dado. Grados de libertad en el numerador va a ser igual a lo que es K menos 1. En este caso sería 3 muestras menos 1 es igual a 2. Y los grados de libertad en el denominador va a ser igual a N total menos K. N total igual a 16 menos 3 igual a 13. ¿Sí? Igual a 13. Entonces, con ese valor, donde acá ya sabemos que la cantidad de muestras tiene total cantidad de datos. 16 menos 3, 13. Nos vamos a la tabla AT-20 y encontramos que el valor aquí es de 3.81, el valor crítico de F. Ok. Ya vamos a terminar el ejercicio. Grados de libertad en el denominador, ¿verdad? En el denominador. Grados de libertad en denominador, de nuevo, era igual a N total menos K. 16 menos 3 igual a 13. Después nos vamos a la tabla y aquí vamos a colocar en la columna 13 y en la fila esta, en la parte superior, los grados de libertad del numerador que va a estar dado por K menos 1. Número de muestras menos 1 igual a 2. Lick, disculpe. Hola.
¿Me puede explicar, por favor, cómo determinar la zona de rechazo? ¿A qué lado? Que no lo escuché bien. No, la zona de rechazo es lo mismo, ¿verdad? Hacemos la campanita y está aquí al lado derecho, siempre. ¿Siempre va a ser al lado derecho? Sí. Ok, gracias. Siempre la vamos a colocar aquí, ¿verdad? Como en el caso de chi cuadrado, ¿verdad? Ok. Bueno, y después vamos al paso número 3. Rechazar h sub 0 si el valor de f es mayor que el crítico, que es igual a 3.81. 4, calcular f, que ya lo calculamos. Y f nos dio igual a 1. Que es el valor que calculamos de f, ¿verdad? 1.354. Y 5 concluimos. Ok, este valor de 5, si ustedes se fijan, es mayor, ¿verdad? Que 3.81. Entonces, aparece se ubica en la zona de que, es menor, perdón. Se ubica en la zona de aceptación. No rechazar h sub 0, ya que f, que es igual a 1.3554, 35.4, perdón, es menor que el crítico, que es igual a 3.81. Por lo tanto, posiblemente los 3 métodos son igualmente efectivos. Si estuviésemos hablando en relación a los datos, podemos decir de que los 3 conjuntos de datos, las poblaciones, sus poblaciones, donde proviene la muestra, ¿verdad? Sí, tienen la misma media poblacional, ¿sí? La misma media poblacional, por lo tanto, posiblemente provienen de la misma población, las 3 muestras. Tiene la misma, estamos considerando de que los promedios sean iguales, ¿sí? Que los promedios sean iguales y también que la varianza sea igual, ¿verdad? Porque la variabilidad es mínima, ¿verdad? Sí, cuando hay una alta variabilidad entonces de los datos, entonces los promedios posiblemente no vienen de la misma población, ¿no? O mejor dicho, los datos no vienen de una misma población. Bueno, jóvenes, mañana vamos a hacer otro ejercicio, ¿verdad? Yo les deseo buenas noches a todos. Estamos en contacto y cuídense. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Mándense al grupo. Buenas noches, jóvenes. Ya les voy a mandar lo que son las hojas para que ustedes... Este sería el tercer tema, ¿verdad? Gracias, buenas noches. Hola. Este sería el tercer tema, ¿verdad? Hasta aquí vamos a llegar, sí. No le escucho muy bien, ¿ves? Lick, entonces este sería el último tema que entraría en el examen de la segunda unidad. Este tema entra así en el examen. Sí, es lo que me dice. Mi pregunta es, Vic, Sí, el celular está dando problemas ahorita. Pero sí, este tema entra en el examen. Lick, consulta para los grados de libertad, entonces solo se sacan los del denominador. Sí, los grados de libertad vienen del numerador y del denominador. ¿Verdad que son estos que usted mira aquí, en las formulitas? Por ejemplo, este de acá, este es el grado de libertad, ¿ven? En el denominador, ¿verdad? Porque esto queda en el denominador. Grados de libertad del denominador sería este. Este es el denominador. ¿Cuáles son los grados de libertad aquí? ¿Sí? Y del numerador, ¿cuál sería? Este es el numerador, ¿ven?
¿Cuáles serían los grados de libertad en la formulita? Del numerador, ¿verdad? ¿Qué sería este? Ok. Pero ahí los anote, están anotados ahí. Sí, sí, Lick, pero para buscar en la tabla, entonces solo agarramos los del denominador, porque vi que el número fue 13. Y esos son los grados de libertad del El nivel denominador. de significancia es igual al 5%. Me olvidó decirles ahí, pero mañana lo vamos a... Jóvenes, cuídense.